Muchas gracias por su compañía. Estamos conversando con Armando Ríos Peter, coordinador del PRD, la bancada de la Cámara de Diputados. Armando, nuevamente muchas gracias. Platicábamos sobre Guerrero, un estado muy complejo. Hace apenas 2 o 3 o 4 gobernadores que lograron terminar su gestión. Usualmente los gobiernos de Guerrero eran derrocados por crisis políticas, etcétera, que empezaban muy similarmente a lo que está pasando ahorita en Guerrero. Afortunadamente ya hay mucha más estabilidad política en el país. Pero cada crisis de estas políticas, como la que se generó por la muerte de estos jóvenes, ¿cómo ha sido tu relación con este problema? Bueno, mira, yo te diría especialmente, tenemos una herencia histórica fuerte, como tú lo has señalado, desde Caballero Aburto, digamos el propio Rubén Figueroa con Aguas Blancas, en la que los gobernadores no han logrado terminar. Y yo soy de los que piensan que es uno de los principales infortunios que tenemos en el estado de Guerrero. Un estado con tal nivel de atraso lo que requiere es estabilidad, lo que requiere son políticas públicas que garanticen que no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo se den resultados. Ahí me tocó hacer campaña con Ángel Aguirre, como tú lo señalabas, yo era uno de los precandidatos, estuve trabajando. Cuando se definió que él iba a ser nuestro candidato, sin dudarlo me metí a fondo de la campaña, estuvimos buscando el voto y logramos tener pues prácticamente el 13% por encima del principal opositor, que fue del PRI, de tal manera que logramos tener un gobierno fuerte, un gobierno sólido, democráticamente elegido, para los próximos 4 años. Yo estoy convencido que necesitamos garantizar, obviamente, que se resuelva esta crisis, que se investigue, que se llegue a fondo. Necesitamos garantizar que el gobierno se mantenga con un gobierno sólido, que Ángel Aguirre, que fue electo democráticamente, que logramos que los votos fueran a favor de él, pues permita propiamente esta fortaleza mantener y llevar a cabo pues un gobierno que garantice darle soluciones a la gente. Guerrero no puede vivir permanentemente en crisis y hay quienes le apuestan a que esa lógica, porque hay mucho esta cultura, digamos, del complot, hay quienes la apuestan en esta lógica y me parece que hay que desterrarla. ¿Tú has tenido algún contacto con los grupos en conflicto? No, hasta la fecha no he tenido ningún tipo de contacto. Ha habido contacto con la mesa directiva de la Cámara de Diputados, con Guadalupe Acosta Naranjo, recientemente lo recibieron, y bueno, pues hemos tenido la relación a nivel de diputados, digamos, especialmente el Partido de la Revolución Democrática, para darle seguimiento a un tema que nos interesa que se resuelva. ¿Quién tiene que ser el más interesado? Pues el PRD, somos el partido en el gobierno y queremos garantizar pues que esto tenga una investigación a fondo, una investigación certera. He tenido una coordinación permanente con Ángel Aguirre, de hecho lo voy a ver mañana. ¿Por qué? Porque me parece que lo que hay que hacer, especialmente desde las trincheras en las que estamos, en este caso yo como diputado federal, es garantizar condiciones de estabilidad y gobernabilidad en Guerrero. Se requiere que se investigue quién asesinó a 2 normalistas, igual que se requiere que se investigue qué fue lo que llevó a que un otro joven muriera, un padre de familia muriera precisamente por este tipo de hechos. Tú vas a buscar ser senador por tu estado, por Guerrero. Aspiro. ¿Por qué quieres ser senador? Pues, ¿Quieres ser senador para después ser gobernador o quieres ser senador para cambiar algo? No, bueno, como diputado debo decirte que ha sido satisfactorio el trabajo, obviamente en el tema presupuestal, que es en el que más me he metido, pero en otras leyes, especialmente en materia de jóvenes, en materia de empleo, en materia de la atención a estos chavos que ni estudian ni trabajan, que ha sido yo creo que el principal foco en el que me he desenvuelto en estos últimos 2 años y medio. Me parece que desde el Senado es una trinchera importantísima para garantizar que el trabajo legislativo se mantenga. Yo creo que hay muchas transformaciones que desde las cámaras se pueden hacer. Estoy convencido que cuando uno chambea, le echa ganas, pues cuando trabajas como diputado, desafortunadamente los diputados tenemos muy mala reputación, pero también se dan resultados. Ahí está lo del IFE. Por ejemplo, logramos ponernos de acuerdo después de casi 14 meses que estaba estancado el tema, se logró hacer una articulación, entramos nosotros, el PRD, a la Junta de Coordinación Política y lo logramos resolver, algo que estaba estancado casi 12 meses, lo logramos resolver en 2 meses, creo que... Me gustaría retomar pero dime las 3 cosas que a ti te gustaría impulsar para Guerrero. Bueno, obviamente condiciones diferentes en cuanto al modelo de desarrollo regional que tenemos en el país. Yo creo que la pobreza estructural que vive un estado como Guerrero, Oaxaca o Chiapas tiene que resolverse bajo una nueva lógica de desarrollo que desde el país se implementa y para eso necesitamos una lógica legislativa y obviamente a través del Ejecutivo implementándola que transforme las condiciones de desarrollo que tenemos en Guerrero. Tenemos maravillas importantes, obviamente posibilidades de continuar con el desarrollo turístico, pero la capacidad de generación de energía, la capacidad medioambiental y digamos el gran activo ecológico que tenemos en los estados del sur tienen que ser puntales de lanza. Y algunas de las comunidades más miserables también del país. Sin duda alguna, entonces me parece
que si nosotros queremos transformar la lacerante pobreza que se vive en esos 3 estados, pues tenemos que hacer un nuevo modelo de desarrollo. Es que Guerrero solo o Oaxaca solo no pueden. Convencido estoy que no. Convencido estoy de que tenemos que ver un planteamiento regional de desarrollo, especialmente para esos 3 estados del sur. Me ha tocado meter iniciativas en esta lógica como diputado. Hemos logrado tener presupuestos, diseñamos, yo fui secretario de Desarrollo Rural, como te comentaba, diseñamos un programa que se llamó Guerrero sin Hambre, un programa que más o menos copia el modelo brasileño, sí. ¿no? Y bueno, ha tenido resultados importantes y lo diseñamos específicamente para Guerrero, para Oaxaca y para Chiapas, con un presupuesto que ha ido creciendo y que ha permitido que cada uno de los estados, en su lógica específica, pueda tener una lógica, digamos, una dinámica regional para enfrentar el tema de la pobreza. Yo creo que lo mismo tenemos que hacer en materia de carretera, lo mismo tenemos que hacer en términos del aprovechamiento medioambiental y especialmente de la energía que se puede generar en esos 3 estados. Tenemos pues la bendición, muchos piensan que es una maldición, de estar con esta coyuntura de tener la Sierra Madre del Sur, el nudo mixteco y toda la parte de la Cananea chiapaneca. Algunos piensan que ese es de sus principales problemas. ¿Por qué? Para llevar servicios, para tener todo esto muy complejo. Pero yo creo que es una de las grandes bendiciones que tenemos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se genera la mayor capacidad energética del país. Pero está el problema histórico de la pobreza, de la miseria, del aislamiento, de la incomunicación, pero a eso se le ha sumado ahora un auge en el tema del crimen organizado. Sin duda. ¿Qué está pasando ahí y cómo enfrentar este problema? Tiene que ver, especialmente en el estado de Guerrero, tiene que ver con una situación también de falta de atención a muchas de las comunidades. El problema especial en el caso de Guerrero, en el asunto de seguridad, pues no es solamente de ahorita, de los 5 años de Felipe Calderón. Pero se ha agravado. Claro, sin duda, pero es un problema añejo, especialmente en términos de producción. Guerrero tiene el primer lugar en producción de goma de opio, tiene el tercer lugar en producción de marihuana, y eso tiene que ver con con la falta de condiciones de desarrollo que tiene un lugar como la Sierra de Guerrero. Es más fácil producir goma de opio que producir aguacate. ¿Por qué? Porque la mitad del año los caminos están trozados. Son caminos madereros que se hicieron hace ya varias décadas, se rompen obviamente cuando empieza a llegar el agua. Pero Chiapas y Oaxaca también tienen condiciones de pobreza similares y no tienen la crisis en materia de seguridad y el auge del crimen organizado. Por ejemplo, durante los últimos años, bajo el gobierno del PRD en Guerrero, surgió un cártel de Acapulco, específicamente de Acapulco. Diría uno que tiene que ver también un problema político, un problema de incompetencia por parte del Estado al respecto. Bueno, yo pensaría que sí, no solamente en Guerrero, en otros lugares como Tamaulipas o Chihuahua, pero sin duda alguna Guerrero ha tenido los últimos 6, 7 meses una crisis de seguridad terrible. En Acapulco, bueno, todo este diseño de ir decapitando a los capos, ¿no? Digamos, primero a los Beltrán Leiva, después a la Barbie, solamente por poner un asunto, lo que hizo fue ir fragmentando la presencia que ellos tenían y generar que muchas bandas estuvieran pues, prácticamente aterrando a la sociedad. Se llegó la situación de que estaban pidiéndole estos grupos delictivos, pidiéndole dinero a los maestros de su salario o de su quincena. Pareciera ser que esto se ha ido revirtiendo, pero las causas son estructurales. Las causas son estructurales y tienen que ver con la pobreza, tienen que ver con la falta de cultura de respeto al Estado de Derecho. Me parece que eso es algo que ha imperado. Guerrero durante muchos años se ha sentido satisfecho de ser un Estado bronco y lo ha dicho, digamos, con mucho orgullo, y me parece que eso ha generado una cultura equivocada, una cultura de falta de respeto a la ley, una cultura de falta de intenciones de respetar las normas básicas de convivencia, y eso, bueno, pues ha generado situaciones graves como esta que yo creo que sociológicamente pudiera ser entendida bajo esta lógica. ¿Y cuál es el rol ahí de los políticos o cuál ha sido el déficit de buena tarea de los políticos? Yo creo que hemos tenido políticos que han sido poco contundentes en su visión de transformación del Estado. Me parece que transformar a Guerrero tiene que ver con mantener un liderazgo estable, profundamente enraizado y con una gran conexión con la ciudadanía. Me parece que hemos tenido políticos muy alejados de ese contacto con la ciudadanía. En un lugar con tal nivel de pobreza, el único activo que en realidad tienes es la gente. Y esa es la principal amalgama que hay que mantener. Yo creo que garantizar una buena relación con la gente, en contacto con la ciudadanía, para que a través de ese contacto y esa confianza pueda haber un diseño de políticas públicas contundentes para garantizar
pues, erradicar la pobreza o entrarle, digamos, una nueva lógica de organización para el tema de seguridad en un lugar como Acapulco. Solamente te pongo esos dos planteamientos. Me parece que eso ha faltado, y eso le ha faltado a nuestros gobiernos, pero también es un área de oportunidad en la que tenemos que trabajar pues, en lo inmediato. Muy bien. Vamos a hacer un nuevo receso, si nos permites. Regresamos en un momento.